Hola a todos y bienvenidos. Me complace mucho contar hoy con la presencia del profesor Michael Hudson, un economista muy destacado y también autor de algunos libros realmente excelentes sobre economía política. Así que gracias por volver al programa. Bueno, gracias por invitarme, Glenn. Bueno, lo interesante de Trump es que se presenta, supongo, como un presidente de la paz, al menos en sus campañas. Es decir, condenó las guerras eternas en Oriente Medio, y en su mérito fue uno de los pocos que pudo criticar la guerra de Irak y seguir adelante. También criticó a la OTAN por provocar la guerra en Ucrania, lo que sugiere que, ya sabes, deberíamos reconocer nuestra propia culpa, al menos como camino hacia el compromiso y la paz. Por otro lado, no se puede evitar notar que la crítica suele estar definida por el hecho de que las guerras son muy caras, y surge la pregunta de si realmente es un hombre de paz o si simplemente quiere un mejor retorno de la inversión. De nuevo, si revisas sus diferentes discursos desde los años 80, sigue insistiendo en lo mismo. Ayudamos a proteger al mundo, nos cuesta demasiado dinero, ellos deberían pagarnos. ¿Ves esto? ¿Qué interpretación le das? ¿Crees que quiere reducir el imperio o simplemente obtener un mejor retorno de la inversión? Bueno, el plan de Trump para la paz es realmente muy sencillo. Quería un alto el fuego en unos términos en los que Rusia prácticamente se rendiría ante la OTAN. Rusia dejaría de luchar y Alemania, Inglaterra y Francia desplegarían sus tropas. Los ucranianos seguirían atacando y colocarían misiles listos para atacar Moscú, lo que esencialmente escalaría la guerra y permitiría la toma de Ucrania. Rusia perdería. Tiene un plan de paz similar para Gaza. Como dijo, mátalos a todos, entonces habrá paz. Ya no quedará nadie para luchar. Y su idea de paz con Irán era igualmente simple. Nada de enriquecimiento. Dejar entrar a los inspectores para que sepan dónde tienes cualquier posible instalación militar o de enriquecimiento, de modo que los estadounidenses e israelíes puedan bombardearlas, destruirte y provocar un cambio de régimen. Su idea de paz es el plan más agresivo que cualquier presidente estadounidense se atrevería a tener, pero sabe que la mayoría de los votantes en Estados Unidos están en contra de la guerra en Gaza. La mayoría de los votantes están en contra de la guerra en Ucrania. Así que su idea de paz es, simplemente derrotaremos a todos los enemigos y entonces tendremos paz. Es bastante burdo, pero eso es, en resumen. Su plan para hacer que América vuelva a ser grande es igualmente simplista. Dudo en decir cuál es realmente su plan, porque si intento darle sentido, verás que no lo tiene y pensarás que soy yo quien no tiene sentido. Así que, si puedes preguntar sobre aspectos concretos del plan que ves, entonces los comentaré y explicaré por qué funcionarán o no funcionarán, o cómo funcionarán. Bueno, has mencionado un tema interesante. No tenemos que entrar en el asunto de Oriente Medio, que es bastante curioso, porque si buscas la paz o el beneficio, entonces, por supuesto, limpiar étnicamente toda Gaza y convertirla en una riviera de Oriente Medio pone claramente la economía por encima de cualquier cosa que pueda considerarse una paz justa. Pero pensé que quizás podríamos centrarnos en el acuerdo que Estados Unidos está haciendo con Ucrania, es decir, el acuerdo sobre los minerales. Supongo que la premisa de todo esto, que ya está firmado, por supuesto, es que Ucrania cede el control de muchos de sus recursos naturales, o de la mitad de ellos. Esto haría que los intereses estadounidenses y ucranianos fueran inseparables. Esto garantizaría que Estados Unidos siempre estaría ahí para Ucrania. Esta es la garantía de seguridad que Ucrania realmente necesita. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, la idea de hacerse realmente con los recursos ucranianos, y Trump ha mencionado específicamente las tierras raras, fue una fantasía desde el principio, como han señalado todos los científicos y economistas. Su idea era que si se podía tomar el recurso número uno que él mencionó, queremos que la central atómica de Zaporilla esté bajo dirección estadounidense,
Eso simplemente controlaría quién recibe la electricidad. Obviamente, la electricidad se enviaría hacia el oeste, a Ucrania, no hacia el este, a Rusia, y la planta se utilizaría básicamente como un monopolio. En cuanto a las tierras raras, la extracción de tierras raras es tan costosa que no hay ningún beneficio económico en poseerlas. La única ventaja sería que los supuestos mineros serían tropas estadounidenses haciéndose pasar por mineros. Creo que si hay algo que se pueda obtener en Ucrania, la Ucrania que quede después de que Rusia termine sus operaciones militares, es la propia tierra. Y ya el Oakland Institute aquí en Estados Unidos ha señalado cuántos inversores estadounidenses han estado comprando tierras agrícolas ucranianas. Así que, básicamente, la economía ucraniana que quede ya va a estar en gran parte en manos de extranjeros, no de ucranianos. Así que toda la idea es una rendición. Y la forma en que Trump ha organizado este consorcio económico para invertir y repartirse los beneficios es la siguiente. Ucrania aporta los recursos y presumiblemente gasta parte del dinero en desarrollarlos. Los estadounidenses gastarán dinero, pero la contribución estadounidense se cuenta incluyendo todo el valor de las armas que Estados Unidos envía a Ucrania. Estas son las armas enormemente sobrevaloradas: aviones, misiles y tanques estadounidenses. El coste de estos armamentos que Estados Unidos está enviando es tan elevado que básicamente Ucrania no tendrá mucha participación en los beneficios de la agricultura, la minería u otros recursos. Y el propio Zelensky, cuando se anunció por primera vez el plan, dijo que este es el patrimonio de Ucrania. Debe utilizarse para financiar la reconstrucción del país. Hizo una denuncia casi elocuente de por qué esto no funcionaría. Así que creo que todo esto fue una fantasía desde el principio. A Trump le gusta entregarse a fantasías, especialmente cuando de algún modo él mismo tiene parte en todos estos beneficios. Uno puede imaginar que parte de la inversión sea un nuevo hotel en Kiev, un Hotel Trump. Parece una distracción tal que apenas juega un papel en lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Sí, es curioso, las cosas que acaparan las noticias. Por ejemplo, que Trump consiga un nuevo avión en su viaje a Oriente Medio. Pero algunas de ellas son bastante significativas en cuanto a, como has señalado, es un enfoque muy transaccional. Es decir, los europeos también están descubriendo que si aceptas comprar mucha energía o armas estadounidenses, o algo que suponga buenas ventas para Estados Unidos, entonces es más fácil ganarse a Trump y se obtienen impactos más favorables en la política exterior. Pero en algunos momentos, esto también parece provocar rechazo y alejar a algunos países. Por ejemplo, hemos visto a Japón. Nunca había visto a Japón desde la guerra plantar cara a Estados Unidos y realmente mantenerse firme. Y bueno, el lenguaje que han utilizado ahora es bastante diferente, en el sentido de que dicen que no quieren ser extorsionados por Estados Unidos. Y de nuevo, creo que también hay cierta confusión respecto al enfoque estadounidense que consiste en preguntar a los japoneses, ya sabes, ¿qué estáis dispuestos a darnos? Y entonces no sé, ¿cómo se puede entender esta relación económica transaccional si no es extractiva? ¿Y cómo afecta esto a las alianzas? Porque, por supuesto, también se podría extender esto a Taiwán, en cierta medida. Sí. Trump ha explicado lo que entiende por una transacción. Ha dicho que Estados Unidos tiene que ganar y salir beneficiado en cualquier transacción. Ha prometido no realizar ninguna transacción en la que Estados Unidos no gane y sus adversarios, el resto del mundo, pierdan. Así ha sido su táctica de negociación y la forma en que se ha enriquecido siempre, normalmente traicionando a sus aliados, proveedores, contratistas y, por supuesto, a sus bancos, a los que no pagaba. Su enfoque transaccional es una actitud muy agresiva hacia otros países.
En el caso de Japón, prácticamente ha impuesto aranceles del 25% a las exportaciones de automóviles japoneses. Y esto significa que Nissan, Toyota y otras compañías automovilísticas japonesas no van a poder realizar las exportaciones de coches que tenían antes. Esto pone en apuros a las empresas automovilísticas japonesas. Creo que Japón, desde siempre, por mi experiencia tratando con directores ejecutivos de empresas japonesas, siempre ha tenido un plan B para saber qué hacer si la relación con Estados Unidos no funciona. Y el plan B siempre ha sido, bueno, si no funciona con Estados Unidos, nos volveremos hacia China. Y creo que Japón, de hecho, ha empezado a entablar conversaciones. Supongo que han estado hablando con los chinos y han dicho, bueno, si ya no podemos exportar nuestros coches a Estados Unidos, obviamente nos están bloqueando nuestras exportaciones. Tenemos muchos dólares. Supongamos que reorientamos nuestra economía hacia la vuestra. ¿Hay alguna manera de que los objetivos chinos y japoneses puedan coincidir? Creo que Japón tiene, y algunas de sus empresas tienen, fábricas de automóviles en China. Muy probablemente estén hablando de algún tipo de reajuste y de reajuste comercial. No tengo ni idea, pero sé que ese ha sido el enfoque japonés. Fue un enfoque japonés hace muchos años cuando estuve allí. Y supongo que el puro interés propio geoeconómico les llevará a pensar, bueno, si nos cierran el acceso al mercado estadounidense, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuál es el lugar más lógico al que pueden ir? Asia, su vecina. Así que creo que están pensando en eso. Su amenaza explícita fue, bueno, somos los mayores tenedores de valores del Tesoro estadounidense. Y como notaste ayer, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años casi alcanzó el 5%. Eso no se había visto en muchas décadas. Cuando Trump dice nosotros, refiriéndose al nosotros real, Trump pretende devaluar el dólar, pensando que esto hará que las exportaciones industriales estadounidenses sean más competitivas con la devaluación. De alguna manera, esto les dice a los inversores, bueno, si tienes valores del Tesoro estadounidense, y ya han bajado un 5 o 6% desde que Trump asumió el cargo, si bajan otro 6%, eso significa que cualquier interés que obtengas de los bonos estadounidenses se verá anulado en términos de tu propia moneda por la del dólar. Esta no es una forma de atraer inversión extranjera al dólar. Siempre existe el deseo de seguridad, pero también hay un deseo de obtener ingresos. Y básicamente, Trump les está diciendo a otros países, bueno, no vais a poder obtener ingresos en vuestros propios términos a partir del dólar, pero aquí habrá seguridad porque una de las exigencias que estamos haciendo en nuestras leyes arancelarias y en nuestras negociaciones bilaterales es que vamos a poner en la lista negra a cualquier país que se una a los BRICS o a cualquier otro grupo que busque una alternativa al dólar. Así que esto forma parte de su sistema general agresivo. Es como si Trump hubiera declarado una guerra económica y financiera a otros países, sumándola a la guerra militar de facto que ha estado promoviendo bajo el disfraz de la paz, guerra por la paz. Ahora lo llamamos el Departamento de Defensa, ya no el Departamento de Guerra. Esa es realmente la fantasía. Creo que no solo Japón, sino también Corea. Creo que los japoneses han estado hablando con Corea, que tiene un problema similar con sus exportaciones de automóviles a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con sus ordenadores y productos electrónicos. Ya sabes, ¿qué podemos hacer con la electrónica? ¿Qué podemos hacer para hacer frente a esta agresión comercial de Estados Unidos? Y quién sabe qué están intentando idear. Pero creo que están buscando una alternativa. Y cuando empiezas a buscar, normalmente encuentras una solución.
Soy algo escéptico respecto a las decisiones que se han tomado desde el día de la liberación, cuando él estaba, liberando a Estados Unidos de, Dios sabe de qué. Pero es curioso, porque a menudo se señala que el dólar es la camisa más limpia del cesto de la ropa sucia, lo que sugiere que sí, el dólar tiene muchos defectos, pero no hay una buena alternativa. Pero en este esfuerzo por debilitar el dólar, para hacer que la industria estadounidense sea más competitiva en las exportaciones, obviamente debía ser previsible que esto, supongo, socavaría la posición de Estados Unidos como moneda de reserva, porque quieres un dólar fuerte si quieres que sea moneda de reserva, pero lo quieres débil al mismo tiempo para tener una economía impulsada por las exportaciones. Pero ¿cómo depende el éxito de esta estrategia? Debilitar el dólar. Es decir, ensuciar más tu camisa, de hacer que el resto de las camisas del cesto estén aún más sucias amenazando a los BRICS? Lo siento, quizá he usado demasiadas analogías, pero ¿es posible que Estados Unidos debilite su dólar sin eliminar las alternativas? Bueno, usas la palabra predecible. Tú puedes predecirlo y yo puedo predecirlo. Pero supón que trabajas dentro de la administración Trump, en el Departamento del Tesoro o en el Departamento de Estado. Si hicieras el tipo de predicciones dentro de la administración Trump que tú y yo hacemos, te dirían que no estás en el equipo. Esta no es una predicción que nos ayude. Podrías replantearte tu predicción. O si dices que Estados Unidos va a perder, el jefe dirá, ¿hay alguna razón por la que quieres que Estados Unidos pierda? ¿Tienes algún prejuicio que te lleve a querer que Estados Unidos pierda? ¿Por qué buscarías maneras en las que Estados Unidos podría perder? Tienes que estar en nuestro equipo. Así que, aunque alguien pudiera reflexionar y seguir la lógica que tú, yo y tus otros invitados hemos estado describiendo en tu programa, esto no es un plan para avanzar profesionalmente dentro de la burocracia administrativa estadounidense. Trump ha surgido como un matón tan grande, con tal nivel de vindicta contra quienes le critican, que realmente no existe una voz alternativa. Gente que diga, ¿y si esto no funciona? ¿O cuáles son las posibles deficiencias? ¿Qué podría salir mal con todo esto? Así que creo que gran parte de lo que está ocurriendo es, usando las palabras con las que el New York Times comienza casi todos sus artículos, nadie podría haberlo esperado. Para sorpresa de todos, es decir, para sus reporteros con visión de túnel, ¿quién podría haber esperado que el plan arancelario, el plan económico y el plan presupuestario salieran tan mal? Bueno, sí sale mal, y no debería haber sido difícil de prever si se tiene en cuenta que otros países actúan en su propio interés en respuesta a lo que hace la administración Trump y los estadounidenses. Pero los estadounidenses, es como si todo lo que hace Trump se basara en el pensamiento de, esto es lo que vamos a hacer, y los demás países realmente no tuvieran oportunidad de responder, porque si lo hacen, simplemente les imponemos sanciones. Las normas punitivas les perjudicarán de una forma u otra. Eso es lo único que Trump y, en general, la política exterior estadounidense tienen que ofrecer. Perjudicaremos a los países que tomen medidas que no se ajusten a la política estadounidense de control unipolar que queremos. Y supongo que a eso se le llama arrogancia. Sí, siempre insisto en que esta es una estrategia muy temporal, porque por supuesto, puedes amenazar a alguien para que no diversifique y siga dependiendo de ti. Pero, de nuevo, cuando el arma que usas para amenazar es precisamente su dependencia de ti, con el tiempo es un poco como los BRICS. Si los BRICS desdolarizan, Estados Unidos castigará a todos los miembros de los BRICS. Pero, por supuesto, no quieres depender demasiado de Estados Unidos. Así que creo que esto ya se predijo en los años 90, como la forma en que terminaría la unipolaridad o la primacía global. Es decir, que la hegemonía en declive se vería obligada a utilizar su control administrativo sobre la economía internacional de manera más agresiva para evitar el surgimiento de centros de poder competidores.
Pero cuando la hegemonía en declive utiliza o abusa de su posición privilegiada en el sistema internacional, solo crea incentivos para que el resto del mundo empiece a diversificarse y alejarse de la hegemonía en declive, e incluso a equilibrarla colectivamente. Por eso siempre pensé que sería una buena idea que Estados Unidos se acomodara de alguna manera para tener una posición preferente en un sistema económico más multipolar. Pero esas esperanzas, por supuesto, ya hace tiempo que desaparecieron, creo, pero habría sido mucho más beneficioso, en mi opinión. Una vez que se desarrolla una relación de adversarios entre Estados Unidos y China, pierde Estados Unidos, pierde China, y finalmente pierde también el mundo. Pero sobre el tema de China, no parece que todo sea solo cosa de Trump en este asunto. Muchas de las políticas de Trump. Antes de que preguntes sobre la política hacia China, quiero comentar lo que acabas de decir. Perdona, continúa. Porque aquí está el problema. Trump realmente cree que otros países dependen individualmente de Estados Unidos, y como él dice, están desesperados por llegar a un acuerdo. Dijo que la economía de Rusia se está desmoronando debido a los efectos de la guerra, que está en un punto muerto y que está desesperada por llegar a un acuerdo para rescatar a Putin de este desgaste. Esta fue la teoría que la corporación Rand expuso al comienzo de la guerra de la OTAN contra Rusia hace unos años. Y Trump realmente cree que la guerra ha agotado a Rusia y que está desesperada por un acuerdo. Antes de renegociar los aranceles con China, dijo que China está desesperada por llegar a un acuerdo con nosotros. Mira el desempleo que están sufriendo ahora sus exportadores desde que hemos cerrado el mercado estadounidense a sus juguetes, muñecas y todas las demás cosas de las que él ha hablado respecto a China. Es como si pensara que China está desesperada, mientras que China está creciendo mucho más rápido y la economía estadounidense se está contrayendo. Y ocurre lo mismo con Europa y los países del sur global. Él cree que otros países necesitan el mercado estadounidense y que no tienen alternativa. Esto es como lo que solía decir Margaret Thatcher, no hay alternativa. Bueno, por supuesto que hay una alternativa y la están buscando. Has mencionado brevemente la desdolarización. Creo que ahora mismo es muy difícil para Japón, China y otros países empezar realmente a reducir los dólares que ya tienen. Parece que han reducido sus reservas en dólares bastante rápido. Sin embargo, no van a acumular más dólares. Sus reservas se han estabilizado y los nuevos superávits de la balanza de pagos que están generando no se están reciclando hacia el Tesoro de Estados Unidos. O bien, están comprando oro o invirtiendo entre ellos de una forma u otra, concediendo préstamos o realizando permutas de divisas. Pero es evidente que aunque digan, bueno, antes estábamos comprometidos porque necesitábamos la economía estadounidense, ahora no parece que la economía de Estados Unidos vaya a crecer mucho, ni a ofrecer oportunidades comerciales o de inversión. Entonces, ¿para qué necesitamos dólares, salvo para guardar nuestros ahorros? Y si mantenemos nuestros ahorros en ellos, el valor de los ahorros denominados en dólares, ya sea en euros, yenes u otras monedas, va a disminuir. Así que no se trata solo de que otros países no necesiten el mercado estadounidense. Dicen que no hay nada allí, que no existe un mercado estadounidense en el que valga la pena depositar esperanzas de desarrollo. Y eso no solo se aplica a China, sobre la que estás a punto de preguntar, sino también a Rusia, los BRICS, Europa y todos los demás países. Creo que todos están teniendo una reacción similar. ¿Cómo vamos a sustituir nuestra antigua dependencia de Estados Unidos ahora que básicamente ya no tenemos el mercado ni la economía estadounidense como vehículo de inversión? ¿Cómo seguimos adelante por nuestra cuenta? No, son las burbujas que se forman en cuanto a la ausencia de críticas a las decisiones.
las decisiones económicas. Es algo profundamente preocupante, aunque creo que esto va un poco más allá del ámbito de la economía. He notado lo mismo. Si argumentas que China evidentemente puede diversificarse y alejarse de Estados Unidos, que no se les puede presionar, a menudo te dicen, bueno, eso es lo que los chinos quieren que pienses, así que los estás apoyando. Lo mismo ocurre con los rusos. Yo he argumentado, bueno, ellos pueden diversificarse frente a nuestras sanciones, nosotros no podemos diversificarnos de ellos. Bueno, eso es lo que dice Putin. Así que es como si tu lealtad dependiera de unirte a sus delirios sobre dónde reside el poder económico. Pero lo que quiero preguntar sobre China es que estoy muy de acuerdo en que Trump, en gran medida, inició esta guerra económica durante su primera presidencia. Pero también es cierto que Biden realmente redobló la apuesta al prohibir los chips, lo que de nuevo fue una señal clara para China de que estamos preparados para, intentar destruir su economía. No aceptaremos su crecimiento adicional. Así que esto es bastante dramático. Y de nuevo, no ha pasado desapercibido para los chinos. Sé que Trump intenta equilibrarlo. Ahora, me encanta China, ya sabes, antes de que empiece a criticarlos. Pero esto no se trata solo de Trump, como he dicho. Así que, ¿hasta qué punto crees que la gente en Estados Unidos sobreestima cuánto disgusta China al resto del mundo? Porque parece que a menudo se la trata como si fuera una URSS 2.0. Pero de nuevo, la forma en que suelo escuchar a Washington hablar sobre China, no oigo ese lenguaje en ningún otro sitio, ni siquiera en Europa, que tiende a repetir Washington sobre el tema chino. Allí son mucho más, comedidos. Así que ¿hasta qué punto o por qué crees que su universo sobreestima o asume que el mundo comparte todo su rechazo hacia China? Quizá rechazo no sea la palabra adecuada, pero este desagrado hacia China. Bueno, cuando preguntas ¿qué piensa Estados Unidos? Todo depende de a quién le preguntes. Supón que hablas con Nvidia, el fabricante de chips. Puedes ver que el intento de Biden de bloquear la exportación de chips de Nvidia a China ha llevado al líder de Nvidia, Huang, a decir, bueno, nos acaban de privar de 1/3 de nuestro mercado, que está en China. Si no tenemos el mercado chino para vender nuestros chips porque están siendo bloqueados, ocurrirán dos cosas. En primer lugar, ellos desarrollarán sus propios chips. Ese es el efecto de las sanciones. Cuando sanciona a un país, y solo en lo que estás sancionando. Siempre desarrolla su propio intento de ser autosuficiente ante cualquier sanción que se le imponga. Rusia, cuando fue sancionada en el sector agrícola, desarrolló sus propias industrias de hortalizas y lácteos. China está haciendo lo mismo. A China se le advirtió hace años sobre la estrategia de Biden, que tienes razón, Trump está continuando, y ya ha tomado medidas para empezar a desarrollar la independencia de sus propias industrias clave. Además, ¿cómo logran ellos mismos un poder monopólico de control? De modo que si acaso sean Estados Unidos y otros países los que dependan de China para materiales de imanes de tierras raras, para todo tipo de productos electrónicos y chips y todas esas cosas de las que estamos leyendo. Así que la administración, como comentamos antes en el programa, parece imaginar que tomaremos una medida y que otros países, China, no responderán. Pero por supuesto, China sí responde. En primer lugar, está intentando redirigir sus exportaciones a otros países, y puede que no esté exportando muñecas o juguetes a Estados Unidos, pero tiene mano de obra en las líneas de montaje. Se puede ver que los líderes del partido y los industriales están pensando, ¿para qué podemos utilizar esta mano de obra si no es para fabricar productos artesanales e industriales para exportar a Estados Unidos? Bueno, verán lo que otros países necesitan para su desarrollo y quieren desarrollar el mercado interno. Uno de los problemas que tenía China con su mercado interno era que cuando se proporcionaba más dinero a los asalariados,
o bien lo ahorraban para su jubilación, es decir, para mantener a sus familias cuando envejecieran, o compraban coches. Y lo primero que hacía una familia para aumentar su estatus económico a través del consumo era comprar un coche. China parece tener, si acaso, demasiados coches. Es muy difícil conducir un coche en Pekín u otras ciudades chinas, y la respuesta de China fue decir, de acuerdo, vamos a desarrollar un sistema de transporte público tan bueno que la gente no necesitará coches. Tienen un sistema de metro maravilloso en muchas ciudades y, por supuesto, tienen los trenes de alta velocidad entre ciudades. Así que están intentando ofrecer una alternativa para eso. Pero China está pensando, ¿qué podemos ofrecer a nuestra propia población con toda esta mano de obra que necesitan? Y si no es a nuestra propia población, entonces deberían ser las poblaciones de los países vecinos. Así que están, digamos, planeando readaptar sus fábricas de acuerdo con los acuerdos comerciales que puedan alcanzar con los países vecinos, con los países del sur global y con otros países. Y tienen suficientes reservas en dólares y otras reservas extranjeras disponibles como para permitirse una interrupción en su balanza comercial y en otras balanzas de inversión. ¿Pueden permitirse esperar los 9 meses, o supongo que ahora son 3 meses, que Trump ha dicho que va a dedicar a negociar acuerdos comerciales con otros países, en los que cualquier acuerdo que haga con cualquier país, como empezó con Inglaterra hace una semana, exige que ese país acepte no comerciar ni invertir en China? El país tiene que unirse a la alianza estadounidense e intentar aislar la economía china. Bueno, lo que esto significa para Inglaterra y Europa es que se aíslan del contacto con la economía china y renuncian al mercado de más rápido crecimiento en el mundo, Asia Oriental, para atar su futuro comercial y de inversiones al mercado en contracción de Estados Unidos, Europa y otras economías satélite. Este es un acuerdo que no responde al interés de la mayoría de la población europea, pero puede responder al interés político personal de líderes como Starmer en Inglaterra, que deben su posición a la injerencia estadounidense en los procesos políticos ingleses y de otros países europeos para promover líderes que apoyen un mundo unipolar estadounidense, no la independencia de sus propios países y votantes. Creo que este esfuerzo por presionar a los países para que adopten una nueva política de bloques, una mentalidad de nosotros contra ellos, va claramente en contra de los intereses de todos los países. Existen verdaderas oportunidades cuando hay múltiples centros de poder, como se observa en países de todo el mundo. Su aspiración es diversificar sus dependencias económicas para no volverse excesivamente dependientes de Estados Unidos. Y creo que aquí es donde, si caen en este acuerdo con Estados Unidos, nos aislaremos de los chinos, dependeremos solo de Estados Unidos. Entonces, estos países pasarán a estar controlados por Estados Unidos. Y como has dicho, durante la Guerra Fría, sería comprensible si estuvieras vinculado a la economía dominante e indiscutible. Pero hoy en día, como has señalado, atarte al caballo perdedor y aislarte del resto del mundo no es lo ideal. Y supongo que aquí es donde China también tiene cierta ventaja, porque no está imponiendo ultimátums a los países. China realmente no le ha dicho a ningún país, o tienes una relación comercial con nosotros o con Estados Unidos, no puedes elegir. Simplemente parece que esto será una apuesta perdedora. Entonces, se supone que siguen viviendo en el pasado, que todavía están en los años 70 u 80, Es un poco confuso de dónde viene esto. Pero bueno, mi última pregunta era sobre la alternativa real que podría surgir, porque a menudo se presenta a los BRICS como la principal institución que podría facilitar una arquitectura económica diferente. Por supuesto, tiene sus problemas, por ejemplo, una moneda común, que no veo posible. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Ves potencial en los BRICS o crees que ya han tenido su momento de gloria?
La característica distintiva de lo que Trump ha hecho en los últimos meses es que es irreversible. Ahora ha cambiado el mundo de una manera que no tiene vuelta atrás. No creo que Trump se diera cuenta de esto. Su modo de negociación consistía en hacer una gran amenaza. Vamos a hacer esto. La amenaza es causar caos en el comercio y la inversión de otros países. Y luego decir, bueno, eso es lo que pido. Vamos a llegar a un punto intermedio. Comprometámonos y retrocederemos desde ahí. Sus amenazas están pensadas para asustar a la gente y hacerles pensar, ¿qué vamos a hacer? Y luego sentirán, al menos conseguimos que Trump se echara atrás, cuando él sabe que las exigencias que plantea al principio son solo la posición de partida. Así es como operan los agentes inmobiliarios. Ofrecen un precio bajo por el edificio. Tú quieres un precio alto y luego se llega a un acuerdo en el medio. Ban when number racers is teen for to it clean. But that's not how international diplomacy works. Other countries have realized that Trump is... Otros países se han dado cuenta de que Trump realmente va en serio cuando se trata de imponer el caos en otros países si no ceden en sus políticas, básicamente. Ahora se dan cuenta de que deben tener una alternativa. No van a poder volver al mundo tal como era hace unos meses, antes del día de la liberación. Y esta irreversibilidad les ha llevado a dialogar entre ellos. He hablado con bastantes personas vinculadas al movimiento BRICS. El problema es, ¿cuál va a ser su programa? Hay que tener una estrategia. ¿Cómo van a reorganizar su comercio e inversión? Y realmente no tienen una doctrina como la economía política clásica del siglo XIX. Adam Smith, John Stuart Mill, todo era un plan. ¿Cómo desarrollamos Inglaterra y Gran Bretaña como potencia industrial? Bueno, tenemos que deshacernos de la clase terrateniente. Bueno, tenemos que acabar con los monopolios. Y los alemanes dijeron, bueno, tenemos que alejar la banca de la usura. Tenemos que usar la banca para industrializar la economía. La economía clásica era su plan de futuro. Los BRICS no tienen una doctrina similar sobre cómo avanzar en el comercio. Y un problema, según me dicen, es que la mayoría de los economistas que contratan para elaborar un plan de comercio e inversión han sido formados en Estados Unidos, donde no se les enseña una alternativa al neoliberalismo. De eso trata la economía académica estadounidense hoy en día. Es una especie de visión de túnel. Y hasta ahora no ha habido nada por parte de los países BRICS que constituya una doctrina completa sobre cómo van a desarrollarse. Ni siquiera se analiza qué permitió a China crecer tan rápido, modernizar su economía y elevar sus niveles de vida tan rápidamente. Bueno, para mí la clave es que China ha seguido la estrategia original del capitalismo industrial al crear una economía mixta, es decir, una economía público-privada. El papel del sector público era evitar que los monopolios aumentaran los precios y volvieran la economía menos competitiva. Hicieron esto manteniendo el transporte, las comunicaciones y la educación en el ámbito público. Como explicaron los economistas estadounidenses en la década de 1890, el papel de la inversión pública es ser un cuarto factor de producción, pero no tiene como objetivo obtener beneficios. El propósito de la inversión pública en infraestructuras es proporcionar sus servicios de forma gratuita, o al menos subvencionada, o a precio de coste. No quieres privatizar monopolios naturales como el transporte y la comunicación, porque si lo haces, los propietarios privados van a cobrar rentas monopólicas y van a cargar estos monopolios con costes del sector privado que los gobiernos no tienen. Van a cobrar precios tan altos que tu economía, si se privatiza, acabará como la Inglaterra de Margaret Thatcher, en lugar de como eran los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Con una infraestructura maravillosa que ofrecía servicios a precios bajos y permitía a la industria estadounidense vender más barato que otros países. Los empleadores industriales estadounidenses no tenían que pagar a su fuerza laboral lo suficiente como para que pudieran permitirse comprar bienes monopolísticos, pagar altos alquileres de vivienda como ocurre hoy,
o tener que pagar altos servicios de deuda, como sucede actualmente. Having to pay high debt service as they do today. Well, I haven't seen any Bueno, discussion. no he visto ninguna discusión en los BRICS sobre qué es lo que hizo que Estados Unidos, Alemania y otros países, hasta llegar a China, fueran mucho más eficientes económicamente, que eliminaron la carga económica. Y la respuesta, si eres un economista clásico, es que liberaron sus economías de la renta económica. Intentaron liberarlas de la renta del suelo, las liberaron de la renta de monopolio y las liberaron de la carga financiera del crédito. Chin huma Christia tridi necho, y es eso use these things. Money creation and banking system basically in public hands. And that means that China does not have a domestic. Y eso significa que China no tiene un sector financiero nacional que obtenga sus beneficios mediante actividades financieras, en lugar de crear dinero para financiar directamente inversiones en todo, desde bienes raíces hasta ferrocarriles y otras infraestructuras. Bueno, esto es lo que hizo Alemania a finales del siglo XIX. En muchos aspectos, es lo que hizo Estados Unidos. No se ha debatido por qué los líderes industriales del mundo hace un siglo llegaron a ser tan exitosos que convirtieron su superávit comercial industrial en un superávit financiero, convirtiéndose en las principales naciones acreedoras, además de ser las principales naciones industriales. The leading creditor nations as well as the leading industrial nations. There's been no discussion of value and price. No se ha discutido la teoría del valor y del precio, que era la clave de la economía clásica. El precio era el exceso de los cargos por encima del valor, y la diferencia era la renta. La renta era una adición al coste de producción. La renta de la tierra la obtenían los terratenientes mientras dormían, como decía John Stuart Mill. Pues bien, ocurre lo mismo con los inversores financieros. Cobran intereses mientras duermen. El objetivo de China, que se autodenomina socialismo con características chinas, podría describirse como capitalismo industrial con características chinas. Y esto se debe a que el capitalismo industrial, desde Gran Bretaña hasta Alemania y Estados Unidos, estaba evolucionando hacia el socialismo. La inversión pública que Europa y Estados Unidos realizaron en infraestructuras es lo que hoy se llamaría transporte socializado, educación socializada o cualquier otra actividad socializada que se esté llevando a cabo. Socialized, whatever you're doing. And the idea of this socialized. La idea de esta inversión pública socializada fue requerida por los capitalistas industriales porque reducía sus costes salariales, bajaba su coste de producción y creaba una economía de bajo coste y precios bajos, ya que era una economía libre de rentas, lo que les permitía vender más barato que otros países. Pues bien, no veo ningún movimiento entre los países BRICS que diga, realmente no podemos desarrollarnos si tenemos intereses bancarios propiedad de estadounidenses y europeos que buscan obtener beneficios financieros de nuestra industrialización. Queremos que los rendimientos financieros se reciclen en nuevas inversiones tangibles para aumentar la formación de capital, fábricas, educación, servicios públicos y niveles de vida, igual que hizo Occidente y como ha hecho China. No he visto ninguna declaración de ese tipo. Y eso es porque creo que los economistas de los BRICS no han estudiado la economía clásica. Hubo una contrarrevolución hace un siglo contra la economía clásica, liderada en Estados Unidos por John Bates Clark y en Europa por los austriacos y los teóricos británicos de la utilidad que decían que no existe la renta económica. Todo el mundo merece los ingresos y la riqueza que tiene. No hay ingresos no ganados. El propietario cumple un papel productivo. Y si miras las estadísticas del Producto Interior Bruto estadounidense, la mayor parte del PIB de Estados Unidos en realidad no es producto en absoluto. Incluye cargos por intereses, incluidos recargos por demora. Eso se considera un beneficio. Si te retrasas en tus pagos a un banco y te cobran un recargo por demora y terminas pagando un 29%, eso es un beneficio. La renta del suelo se considera un servicio productivo. A productive service. Monopoly rents are included.
Las rentas de monopolio se incluyen como producción. Así que toda la idea de cómo hacer crecer nuestro PIB, si eres un país BRICS y no haces una distinción dentro del PIB, bueno, ¿qué es realmente un producto y qué no lo es? Entonces no vas a tener las directrices que siguieron los chinos y antes que ellos, los industriales estadounidenses, los alemanes, los franceses y todos los demás. Ese es el problema. Están intentando reinventar la rueda sin darse cuenta de que gran parte del trabajo teórico ya se hizo en el siglo XIX con la aparición original del capitalismo industrial y la economía clásica como doctrina para guiar cómo convertirse en una nación industrial competitiva. Ese tipo de debate no lo veo hoy en día. Oh, yeah, something I was missing too. Es algo que yo también echaba en falta. Esperaba un debate económico más profundo dentro de los BRICS sobre hasta qué punto, por ejemplo, el modelo económico de capitalismo industrial de Hamilton Least Witt prevalecería, pero hasta ahora no ha sido así. Michael Hudson, muchísimas gracias por su tiempo. Se lo agradezco. Michael Hudson, thank you so much for your time. I appreciate it. Gracias por invitarme a debatir estos asuntos, Glenn.